Damas y caballeros, bienvenidos. Hoy presentaremos la otra opinión de Alcohólicos Anónimos. Vamos a compartir con ustedes testimonios muy interesantes, didácticos, de personas que se han concientizado de que el alcoholismo es una enfermedad incurable. Vamos a conocer cuántos perjuicios trae el ser adictos al alcohol, a despejar una gran pregunta: ¿cuándo se es alcohólico? Muchos piensan de forma errada que ser alcohólico es tomar alcohol todos los días. Y no es así. Conozcamos el caso de Francisco. Creció junto al alcohol, perdió a su padre por culpa del alcohol y aún así se convirtió en alcohólico. Bienvenidos. Hoy con ustedes, la otra opinión de Alcohólicos Anónimos. Es una experiencia basada en que nací en un entorno alcohólico. Mi padre tomó mucho. Murió de cirrosis hepática. Me crié en medio de unos tíos que, a manera de anécdota, los tres tíos maternos míos trabajaron con todo lo que tenía Puertos de Colombia. Uno en la empresa privada, otro en Obras Boca de Ceniza y otro que trabajó como jefe de muelle en Puerto Colombia. Y todo el whisky que entraba por Barranquilla, era por el terminal de Barranquilla. Entonces era normal en mi casa siempre hubiese alcohol. Era normal que había un cumpleaños, se bebía. Se fallecía un ser querido, se bebía. Ganaba un examen en el colegio, se bebía. Ese ambiente propició que yo me convirtiera en una persona adicta al alcohol por el entorno. En el año de 1935 se creó la Organización Internacional de Alcohólicos Anónimos. Dos caballeros fueron sus fundadores, Bill Wilson y Robert Holbrook. En Barranquilla por lo menos hay 20 grupos de Alcohólicos Anónimos. Los hay en toda Colombia y en 180 países. Allí se congregan constantemente cientos de mujeres y hombres. Allí comparten sus experiencias, testimonios y se brindan apoyo de forma mutua. Conozcamos el testimonio de Salvador. Nos hace caer en cuenta de cuán peligroso es perder el control del alcohol. A mí me convirtió en alcohólico el simple hecho de haber dejado de controlar el alcohol. Cuando perdí la capacidad de controlar el alcohol, perdí la capacidad igualmente de controlar mi vida. ¿Qué quiere decir? ¿Que tomaba traguito y se embriagaba? Claro que sí, perdí control, o sea, el alcohol dominaba mi vida. Todo giraba alrededor del alcohol. Yo no podía hacer nada si no tenía alcohol a mi alrededor. En este especial de Alcohólicos Anónimos, en La Otra Opinión, invitamos a una experta en la materia, a una psicóloga, la doctora Katina Chiazzo. Nos cuenta cómo se deteriora el núcleo familiar cuando se convive con un alcohólico. La persona que es alcohólica, ya generalmente eso viene, digamos, de tradición, ya viene de un hogar disfuncional, viene de problemas. Y se casa con otra persona que también se casa con una persona afectivamente inadecuada. Entonces, lógicamente, el negocio es: yo no cargo conmigo, sino cargo contigo. Básicamente esa es la dinámica familiar. A partir de ahí todo se desordena. Siempre se le echa la culpa a la persona alcohólica y esa manera de tomar va descontrolando todo el sistema familiar. Entonces empiezan a surgir los problemas económicos, los problemas de pareja, los problemas con los hijos, la gritadera, o sea, esa violencia que acompaña generalmente, porque no todos los alcohólicos son gritones, pero la gran mayoría sí lo son. La celotipia es algo que acompaña al alcohol. Entonces empiezan los celos infundados, empieza todo el estandarte de tranquilidad, de emocionalidad de la familia se destruye, se derrumba. Al derrumbarse, lógicamente, empieza un periodo como de que cada quien va desarrollando unos mecanismos adaptativos para poder sobrevivir a esa situación caótica que se genera a partir de una persona que está enferma. José David es un joven que lleva ya 6 años sin consumir alcohol, gracias a que asiste constantemente a Alcohólicos Anónimos. En su vida de alcoholismo, consumía alcohol y consumía drogas. Yo les llamo primos hermanos. José David, ¿cómo era la vida del hombre alcohólico de hace 6 años? ¿Qué pasaba?
¿A qué lo conducía además? ¿A otras clases de alucinógenos? ¿Cómo era todo esto, José David? Era una vida sin sentido, era una vida en la cual todo iba en función del consumo de alcohol, ya en últimos también otro tipo de sustancias. Digamos que yo comenzaba a consumir, digamos, un viernes, un sábado, muchas veces ya el domingo tenía que entrar en otro tipo de situaciones como empeñar mis cosas, prestar plata para tomar trago y muchas veces consumir otro tipo de sustancias. Entonces, de lunes a viernes era una vida, digamos, normal, de ir a clases, asistir a la universidad, pero el viernes todo se transformaba. El alcohol llega a un punto que me domina la vida. Adicción significa esclavitud. Entonces, ¿qué hay dentro de mí que necesita ser esclavo de algo? Yo puedo escoger el alcohol y puedo escoger cualquier cosa. Y eso es algo que me está hablando de que dentro de mí hay unos faltantes, hay unas carencias. Por ejemplo, en el alcoholismo se dice que hay un exceso de mamá o un faltante de mamá más muchísimo miedo. Ser adictos al alcohol trae consigo fracasos en el hogar, en el trabajo, fracaso en lo económico, fracaso en lo familiar. Luego de consumir alcohol viene la depresión y a muchos les lleva a intentar quitarse la vida. Testimonio de Abraham, hoy en La Otra Opinión de Alcohólicos Anónimos. Aunque parezca mentira, nosotros los alcohólicos pensamos, o la gente piensa de nosotros que nos estamos divirtiendo. Esto me sucedía en las cantinas. El fracaso ya se había presentado en mi vida. Había fracasado como padre, había fracasado en aquel entonces como esposo, había fracasado con mi madre, que es el ser que uno más quiere, profesional, desde todo punto de vista. Y yo empezaba a tomar y en cualquier momento suspendía el trago y me encerraba en el baño y sentía una sensación de vacío y de tristeza profunda. No lo podía descifrar en aquel entonces. Cuando encontré Alcohólicos Anónimos, pude darme cuenta que lo que me sucedía y que yo me encerraba en el baño era que yo, como ser humano, estaba llorando mi propia vergüenza. No botaba una lágrima, pero sí pude entender que la que lloraba era mi alma. De por lo menos 10 personas que asisten a Alcohólicos Anónimos, tan solo 3 logran quedarse constantemente. Pedro nos cuenta hoy en La Otra Opinión cómo por muchos años se acercó a Alcohólicos Anónimos, pero se iba, se marchaba y recaía en el mundo del alcoholismo. Yo duré 12 años seguidos, asistiendo, compartiendo y yendo todos los días a reunión. Por circunstancias o creyendo de que ya pues sería curado. Pues me ausenté y me dediqué a los negocios. Después de 8 años, duré 12 años y recaí, duré 8 en el consumo. Muchos consumen alcohol constantemente de forma social, entre comillas. Muchos para poder bailar con una mujer deben estar tomados, o para pasarla bien en una fiesta debieron tomar alcohol. Esto es peligroso, los puede llevar fácilmente al alcoholismo. Al comienzo el alcohol lo necesité porque tenía problemas de personalidad, era un hombre extremadamente tímido, no era capaz de hablar ni de dirigirme a nadie y experimenté sensaciones muy agradables que cada vez que me tomaba un trago vi que pude levantarle la voz a la gente, pude de pronto reclamarle, pude bailar y para mí eso fue increíble. El problema del alcoholismo, para los que padecemos la enfermedad, es que luego esto es como un embudo. Cada día y en la medida que pasa el tiempo, la salida se te va angostando y empiezas a ahogarte y es cuando verdaderamente se empiezan a reflejar todos los problemas de tu vida. Pérdidas, muchas pérdidas por producto del alcohol. Mi padre murió de cirrosis hepática, su hermano, mi tío paterno, murió en un accidente de tránsito borracho, lo que era el puente que estaba frente a la Universidad Libre en la carrera 46. Ellos venían borrachos, el carro
voló por las nubes y el dictamen fue que antes de llegar el carro otra vez a caer, después de haber volado ya iba desnucado porque iba borracho. Perdí a mi hermano mayor por producto también de las adicciones. Entonces mi vida se fue desarrollando alrededor de las pérdidas. Cuando expreso que el alcohol y las drogas son primos hermanos, creo estar en lo cierto. Muchos me han confesado en discotecas, en estaderos, en reuniones familiares y sociales que consumen drogas para resistir el tomar muchas horas de alcohol. Y esto lo comprueba el testimonio de José David. Sí, claro. En mi caso personal me sucedió muchas veces. Yo no tenía mucha tolerancia con el consumo de alcohol, pero cuando descubrí la cocaína, obviamente podía consumir mucho más tiempo y comenzaba a tomar con amigos, con personas muy agradables y tomaba en sitios, terminaba tomando en sitios solo, muchas veces en amaneceros, prostíbulos, cosas así. Y en esos sitios el consumo de cocaína era mucho mayor. Entonces fue una de las cosas que me ayudó a tomar conciencia de que las cosas no iban bien. ¿Qué clase de drogas consumía? Papá, yo lo llamaba el propio material bélico. Yo iba con todos los juguetes, con marihuana, con perico y después lo que cayera. Menos droga, no llegué a consumir la pepa. Pero a mí hubo algo que me ha ayudado mucho, que yo todo eso lo hice acompañado con alcohol. Nunca lo hice solo. ¿Sí? Entonces, hoy que llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, dejo de consumir alcohol y automáticamente, pues, todas esas arandelas se cayeron. A mí me ocurrió, fíjate que cuando yo estaba en mi adolescencia e inclusive estando yo en la universidad, yo criticaba a las personas que consumían droga, los consideraba débiles. Pero fíjate tú que ya terminando mi carrera, en mi 10º semestre de la carrera, se me dio por la curiosidad de probar la droga. Gracias a Dios no me quedé en ella. Mi problema fundamental fue el alcohol. Existe el guayabo físico, la resaca, pero hay algo mucho peor, el guayabo moral. Ese que ocurre luego que después de una noche de exceso de alcohol, te preguntas, ¿yo qué hago aquí? ¿Quién es esta persona que está a mi lado? ¿En qué lugar estoy? ¿Qué digo en casa al llegar al día siguiente? Es algo muy peligroso, perjuicios del alcoholismo. El guayabo moral para mí era fatal, era de las situaciones que me daban bastante, muy duro, muy duro. Hubo momentos, digamos que dentro de esos guayabos morales, quería acabar con mi vida porque no sabía lo que me estaba sucediendo y era algo doloroso para mí, para mi familia, para la gente que estaba a mi alrededor y por momentos pensé seriamente en acabar con mi vida porque no encontraba una solución a la problemática que estaba viviendo. Ya tenemos claro que el alcoholismo es una enfermedad incurable, que quienes asisten a Alcohólicos Anónimos tienen como lema no consumir alcohol en estas 24 horas. Alcohólico no es por la cantidad de alcohol que consuma la persona, por la frecuencia con que lo haga, ni por la calidad de lo que bebe. Alcohólico es por el efecto que esté produciendo en él o en ella esa poquita o grande ingesta de alcohol que haga. ¿En qué forma Alcohólicos Anónimos ayuda al terapeuta a recuperar un alcohólico? Desde hace muchísimo tiempo, ya hace unos 40 años atrás, que empezó el proyecto Hombre, y más atrás había empezado Daytop y todos los grupos, y había empezado Alcohólicos Anónimos. Los terapeutas ya en ese entonces se habían dado cuenta que por sí solos no eran capaces de retener a una persona que sufría de un problema de adicción. Entonces, ¿qué sucede? Uno puede aportar todos sus conocimientos, toda la parte técnica, pero realmente el que alcanza a hacer el enganche real con un alcohólico o un adicto es una persona que haya pasado o que esté sufriendo o que esté viviendo el mismo problema y que haya sido capaz por 24 horas o por más tiempo, entonces le muestra como un derrotero.
Por eso los tratamientos en psiquiatría pueden que les den medicinas, que los mediquen, pero siempre se hace necesario, de hecho, los psiquiatras, los psicólogos, todos los que trabajamos con adicciones sabemos de la importancia de los grupos de 12 pasos. Para la gente que consume alcohol es vital el trabajo con Alcohólicos Anónimos, porque son personas que están luchando con la misma patología, tienen cierta experiencia, y cuando hay bajones, cuando las personas sienten que no pueden, tienen herramientas dentro de sí para jalar a la persona que ha estado consumiendo. ¿Es difícil dar el paso de acercarse a Alcohólicos Anónimos? Es fácil. Lo difícil está en superar una negación. Muchas personas me decían: Francisco, mira que tu forma de beber está dándote muchos problemas, mira que estás perdiendo oportunidades, y verdad que las perdí. Los consejos amigables de mis abuelas, los consejos amigables de una esposa esperándome que yo entrara por el parqueadero del edificio y ella en el balcón, era el momento que ella podía sentir algo de tranquilidad porque ya llegué. Y yo no lo entendía. Y muchos de nosotros llegamos a pedir ayuda en Alcohólicos Anónimos y muy poco nos quedamos, porque hay una negación, pero esa negación muchas veces es inconsciente. No es fácil derrotarse y aceptar que hay un problema. Si todas las personas que tienen problemas de alcoholismo, que han venido a buscar ayuda e información Alcohólicos Anónimos, se quedaran con nosotros, lo más seguro es que el Estadio Metropolitano no tendría capacidad para recibirlos. Es un momento de rendición. Es un momento de quebrarse, de doblarse en la mente y decir: verdaderamente yo tengo un problema, verdaderamente que yo sufro de una enfermedad llamada alcoholismo. Para mí fue fundamental cuando llegué a un grupo en búsqueda de ayuda. Yo pensaba de que Alcohólicos Anónimos era algo para personas mayores, era un programa para personas mayores. Sin embargo, cuando llego, encuentro personas de 40, 42 años, pero habían comenzado a los 20, a los 22 años este proceso. Entonces me di cuenta de que yo podía también solucionar mi problema, y para mí fue fundamental algo que me dijeron: ahórrate mucho sufrimiento, ahórrate mucho dolor, ahórrate el hecho de deteriorar una familia, unos hijos, y para mí eso fue fundamental, el encontrar gente que había comenzado muchísimo más joven de lo que yo llegué. Esperamos con estos testimonios crear conciencia de qué es el alcoholismo y cuándo se es alcohólico. Esperamos con este especial de Alcohólicos Anónimos salvar muchas vidas, hogares y empleos. Si usted tiene dudas de si es alcohólico, de si pierde el control con el alcohol, lo invitamos a que se acerque a uno de los tantos grupos de Alcohólicos Anónimos. A ustedes, una feliz noche. Alcohólicos Anónimos es de las cosas más hermosas que se ha creado, porque son grupos de hombres y mujeres que se juntan para poder lidiar durante 24 horas con algo que realmente los lleva aprisionados, logran reconstruir sus hogares, logran reconstruirse como personas y se vuelven seres muy útiles para la sociedad y para sí mismos y para los demás. Entonces, el llamado es a tomar conciencia. O sea, hay una serie, los que quieren pueden acercarse a Alcohólicos Anónimos, que hay un folletico, y si cumple con determinadas cosas, está sufriendo del problema de la adicción al alcohol y pueden venir a buscar ayuda. Hoy he entendido de que la mecha no es la que me hace a mí, yo hago a la mecha, ¿verdad? Entonces, estos señores me regalan esta filosofía de vida. Me están enseñando de que yo puedo vivir mejor sin ninguna de estas sustancias. Y la vacila. Y la vacilo más y mejor. Baila salsa y todo. Sí, señor. Y le bailo bacano. Y chévere, y chévere. Y quiero decirle a los que de pronto estén escuchando hoy, de que sí se puede vivir sin beber. Y se vive sabroso. Porque es que esa era la otra. Yo decía, ¿qué será de mí si dejo de beber? Y hoy les puedo decir que es mejor que bebiendo. Los alcohólicos luchamos día a día por nuestra sobriedad. Esto es una enfermedad que es incurable.
y mi programa jamás será a largo plazo, sino será por estas 24 horas. Hay muchas personas en la comunidad que después de 40 años de abstención han creído que están recuperados y de pronto se olvidaron de la práctica de los principios nuestros y terminaron consumiendo. En el momento en que uno deja de consumir y pasado un tiempo vuelve a consumir, es como si arrancara desde el día en que dejó de beber. Una producción de Media Visión. Damas y caballeros, bienvenidos. Hoy presentaremos la otra opinión de Alcohólicos Anónimos. Vamos a compartir con ustedes testimonios muy interesantes, didácticos, de personas que se han concientizado de que el alcoholismo es una enfermedad incurable. Vamos a conocer cuántos perjuicios trae el ser adictos al alcohol, a despejar una gran pregunta: ¿cuándo se es alcohólico? Muchos piensan de forma errada que ser alcohólico es tomar alcohol todos los días, y no es así. Conozcamos el caso de Francisco. Creció junto al alcohol, perdió a su padre por culpa del alcohol y aún así se convirtió en alcohólico. Bienvenidos. Hoy con ustedes, la otra opinión de Alcohólicos Anónimos. Es una experiencia basada en que nací en un entorno alcohólico. Mi padre tomó mucho, murió de cirrosis hepática. Me crié en medio de unos tíos que, a manera de anécdota, los tres tíos maternos míos trabajaron con todo lo que tenía Puertos de Colombia, uno en la empresa privada, otro en Obras Boca de Ceniza y otro que trabajó como jefe de muelle en Puerto Colombia. Terminaba mi vida. Todo giraba alrededor del alcohol. Yo no podía hacer nada si no tenía alcohol a mi alrededor. En este especial de Alcohólicos Anónimos, en la otra opinión, invitamos a una experta en la materia, a una psicóloga, la doctora Katina Chiazzo. Nos cuenta cómo se deteriora el núcleo familiar cuando se convive con un alcohólico. La persona que es alcohólica, ya generalmente eso viene, digamos, de tradición, ya viene de un hogar disfuncional, viene de problemas. Y se casa con otra persona que también se casa con una persona afectivamente inadecuada. Entonces, lógicamente... Y todo el whisky que entraba por Barranquilla, era por el terminal de Barranquilla. Entonces, era normal en mi casa siempre hubiese alcohol. Era normal que había un cumpleaños, se bebía. Se fallecía un ser querido, se bebía. Ganaba un examen en el colegio, se bebía. Ese ambiente propició que yo me convirtiera en una persona adicta al alcohol por el entorno. En el año de 1935 se creó la Organización Internacional de Alcohólicos Anónimos. Dos caballeros fueron sus fundadores, Bill Wilson y Robert Holbrook. En Barranquilla por lo menos hay 20 grupos de Alcohólicos Anónimos. Los hay en toda Colombia y en 180 países. Allí se congregan constantemente cientos de mujeres y hombres. Allí comparten sus experiencias, testimonios y se brindan apoyo de forma mutua. Conozcamos el testimonio de Salvador. Nos hace caer en cuenta de cuán peligroso es perder el control del alcohol. A mí me convirtió en alcohólico el simple hecho de haber dejado de controlar el alcohol. Cuando perdí la capacidad de controlar el alcohol, perdí la capacidad igualmente de controlar mi vida. ¿Qué quiere decir? ¿Que tomaba traguito y se embriagaba? Claro que sí, perdí control, o sea, el alcohol